Muy bien, le damos la bienvenida a la segunda parte de este módulo 2 de la economía bíblica, mis hermanos, y ahora vamos a tratar el tema de el desafío de ofrendar, el desafío de ofrendar. Y vamos a entrar en esta parte otra vez, vamos a regresar otra vez a 2 de Corintios capítulo 8. Ahora, en 2 Corintios capítulo 8, esta es una sección completa del versículo 1 al 15. Vamos a leerlo y luego continuar a dividirlo en secciones, mis hermanos, que se pueden masticar. Mira bien lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 15. Ahora, hermanos, os damos a conocer a la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, las partes que están al norte. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos de privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud. Dice, en el amor que hemos inspirado en vosotros, ve que también abundéis en esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento y en toda solicitud, en el amor que hemos inspirado en vosotros, ve que también abundéis en esta obra de gracia. Es importante repetir eso. Dice, no digo esto como un mandamiento, sino que para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. Y doy mi opinión que en este asunto, porque dice, porque esto os conviene a vosotros que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabar también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros, para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Mira, dice, en el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Se note bien, mis hermanos, de qué se trata el tema aquí. Sabemos que las iglesias por toda Judea estaban sufriendo una súper intensa pobreza y necesitaban ayuda con urgencia. En este momento necesitaban, De esto es lo que se trata este pasaje. Haciendo frente a las necesidades desesperadas de los hermanos creyentes y seres humanos que estaban siendo amenazados con el hambre y la muerte. Muchos de los cuales estaban sin Cristo, no conocían al Señor, destinados a una eternidad lejos de Cristo. La necesidad de las misiones, escuche bien, es interminable llamado. La necesidad de las misiones es un interminable llamado, un llamado que nunca termina.
Yo soy pastor de una iglesia local. Yo tengo que tratar con esto semanalmente, mensualmente, anualmente. Que las necesidades de las misiones, mis hermanos, son interminables. Es un interminable llamado. Un llamado que nunca termina. Porque es el único mandamiento que Dios le dio a la iglesia. Es la gran comisión. Id, id, id. Y hacer, y hacer. Las desesperadas necesidades del mundo siempre van a confrontar al hombre. Esa es la realidad de este mundo que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué eso existe? Porque el mundo es pecaminoso y es absolutamente corrupto. Lleno de avaricia y codicia, guardando el dinero en el banco y atesorándolo atesorándolo, mis hermanos. Gente que tiene más de lo que necesita, deberían estar ofrendando, sirviendo y ministrando, ofrendando, sirviendo y ministrando, y no lo están haciendo. En lugar de ello, están atesorando y guardando el dinero en el banco, mis hermanos, sentados ahí haciendo absolutamente nada. El resultado es un mundo dando vueltas en una necesidad desesperada. El desafío para la iglesia es claro. El desafío para la iglesia es muy claro. Ofrendar, dar todo lo que tú eres y tendrás para alcanzar y ayudar a los desesperados del mundo. Dar todo lo que tú eres y tendrás para alcanzar y ayudar a los desesperados del mundo. Ese es el llamado que nosotros tenemos, mis hermanos. Y vamos a comenzar a estudiar este pasaje del versículo 1 al 15 y vamos a dividirlo en 7 secciones. En 7 secciones lo vamos a dividir. Número 1, mis hermanos, conocer el espíritu de los macedonios. Ellos dieron a causa de la gracia y el favor de Dios en los primeros 5 versículos. 2, sobresalir en el mismo espíritu de ofrendar. En versículos 6 y 7. Demuestre la sinceridad de tu amor. En versículo 8. Reconoce el ejemplo que Jesús nos dio. En versículo 9. Recuerda tus propios pasados testimonios. Versículo 10. Dar de buena voluntad y espontáneamente. Versículo 11 y 12. Y por fin haciendo frente a las necesidades unos a otros igualmente. Versículo 13, 14 y 15. Acabamos de leer aquí los primeros 15 versículos, 2 Corintios capítulo 8. Ahora vamos a regresar, mis hermanos, y comenzar a estudiar los primeros 5 versículos un poco más detallados. Debajo de este punto aquí, conocer el espíritu de los macedonios. Conocer a este pueblo que había sufrido grandemente. Mira lo que dice la palabra. Dice, ahora bien, en versículo 1. Y ahora, hermanos, deseamos hacer saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos que el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, mis hermanos, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Lo que tenemos que tratar de captar y tratar de comprender que la provincia romana de Macedonia abarcó, mis hermanos, abarcó de todo el norte de Grecia. La parte de Grecia, que es un país largo, la parte norte era una provincia oficial, la parte que se nombra Macedonia, oficial del Imperio Romano. Las iglesias conocidas
de la región, de esa región macedonia, era la iglesia de los Filipos, ¿ves? Los filipenses. La iglesia en que se encontraba en Tesalónica, los tesalonicenses. La iglesia en Berea, mis hermanos, los bereos. Ahí estaban todos ellos, todas esas iglesias y otras iglesias. Pero eran las iglesias principales. Y las primeras dos fueron bien conocidas por cada generación de cristianos a causa de algo, a causa de las dos cartas dirigidas a ellos en el Nuevo Testamento. Son muy conocidas. En un tiempo, la provincia de Macedonia había sido, mis hermanos, conocida por sus recursos naturales. Era una región riquísima, riquísima. Tenía absolutamente de todo en su época. Y sin embargo, a través de los siglos, el área había sido destruida totalmente por la guerra. Roma había despojado todas sus riquezas. Y a causa de esto, las iglesias del área, mis hermanos, eran algo pobres de riquezas materiales. Pero notemos algo. Notemos un hecho glorioso, mis hermanos. Ellos eran extremadamente ricos en la gracia de Dios. Estas iglesias en Tesalonicenses, mis hermanos, en Tesalónica, en Filipos, en Berea, mis hermanos, eran extremadamente pobres en lo material, pero eran extremadamente ricos en la gracia de Dios, mis hermanos. Dios había otorgado gracia en abundancia sobre las iglesias de esa región. Tanta gracia que Pablo fue capaz de usar a ellos como ejemplo, un ejemplo dinámico de la gracia de Dios a las iglesias en Corintios que eran ricas. Hay que recordar que gracia significa el favor y las bendiciones de Dios. Todas las buenas cosas de la vida de Dios que Dios nos da, mis hermanos. La más grande de las cuales es la salvación a través del Señor Jesucristo. Las bendiciones de Dios fueron entregadas a las iglesias. La idea es que Dios derramó. Él derramó y dio bendición tras bendición tras bendición sobre las iglesias. Ellos sabían la gracia y el favor y la bendición de Dios en una forma muy, pero muy, muy especial. Note 4 hechos dinámicos sobre su testimonio. Hay 4 hechos dinámicos sobre su testimonio de esta gente, de este pueblo, de estas iglesias en el norte, en Macedonia. Quiero que tú lo vayas anotando conmigo, mis hermanos. Número 1. Ellos dieron para ayudar a otros y dieron generosamente. Ellos dieron para ayudar a otros y dieron generosamente. Punto número 1. Ellos dieron a pesar de terribles pruebas y gran pobreza que ellos estaban viviendo ellos mismos. Había gran sufrimiento entre los creyentes y las iglesias de Macedonia. Los creyentes sufrieron aflicciones y persecuciones. Y aflicciones fueron una gran prueba para ellos soportar. Ellos sufrieron debajo de la mano de Roma. El gobierno romano había enviado ejército para destruir a Macedonia. Y lo despojaron de todas sus riquezas naturales y materiales, mis hermanos. Aparte, más de 40,000 de ellos en Macedonia murieron en las manos de los romanos. Cuando ellos aceptaron a Cristo y tomaron una actitud firme por Él, fueron intensamente perseguidos. Entonces el problema hoy en día, nadie quiere tomar una actitud firme en Él para no sufrir. Estamos muy bien y cómodos y chéveres en hacer absolutamente nada. Abre su Biblia en 1 Tesalonicenses, por favor. Y en 1 Tesalonicenses, note lo que dice la palabra de Dios aquí.
Mire lo que dice en capítulo 1, en versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo que recibido la palabra, ¿en qué? En medio de mucha tribulación recibieron la palabra con el gozo del Espíritu Santo. Wow, qué tremenda actitud y comportamiento del corazón de estos hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, miren lo que dice en versículo 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, en Jerusalén. Porque también vosotros padecisteis, dice, padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Pablo está reconociendo que esta iglesia había sufrido inmensamente en las manos de su propio pueblo, que no le brindaron la ayuda cuando lo necesitaban por temor a los romanos. ¿Te imaginas? Amigos, vecinos y familia, abandonando amigos, vecinos y familia por no ser perseguido. En 2 Tesalonicenses, abre su Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe. ¿En qué? En medio de todas, ¿de qué? Las persecuciones y aflicciones que soportáis. Mira, mis hermanos, estos creyentes sufrieron y sufrieron una profunda pobreza, lo que significa pobreza total. Una pobreza más, lo más profundo que posible se puede describir. Como ya se mencionó, mis hermanos, esto fue debido a los saqueos de la guerra y las batallas que lucharon en su propia tierra, y los fuertes impuestos y el despojo de los recursos por el gobierno romano. Este pueblo sufrió. Como ya le había mencionado, más de 40,000 de ellos dieron sus vidas ahí en esa zona. No obstante, note que los creyentes estaban llenos de un abundante gozo. Ellos habían llegado a conocer a Cristo. Ellos habían llegado a conocer a Cristo, conocieron a Cristo, no algo de Cristo, pero al Señor personalmente. Sus pecados habían sido perdonados y el Espíritu de Dios estaba viviendo en sus corazones y en sus vidas, fortaleciéndolos y guiándolos a través de absolutamente todo lo que iban a tener que vivir. Dios estaba ahora encargándose de sus vidas y teniendo cuidado de ellos. ¿Cómo nos falta a nosotros a reconocer el cuidado de Dios sobre nuestras vidas? Dios estaba dando a ellos la absoluta garantía de su cuidado y provisión día tras día tras día, y la vida eterna cuando partieron de este mundo. Ellos se gozaron y regocijaron en todo lo que Dios estaba haciendo por ellos y lo que estaba a punto de hacer por ellos. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en capítulo 8. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8, en versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 8, mira bien. Capítulo 2, perdón. Pues en medio de una gran prueba, hablando de ellos, de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó
en la riqueza de ¿qué? De su liberalidad, de su generosidad. El punto es este. El punto es este. Ellos conocieron al Señor. Ese es el problema hoy en día. Si tú me haces la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande del mundo hoy día? ¿Cuál es la necesidad más grande del mundo hoy día? ¿Cuál es? Es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, la lógica luego nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la necesidad más grande de la iglesia hoy en día? La misma respuesta. Conocer quién es Dios. Ese es el problema que el mundo siempre ha enfrentado. Ese es el problema que la iglesia siempre ha tenido que enfrentar. Ellos conocieron al Señor, realmente lo conocían a Él. Ellos estaban comprometidos a vivir para el Señor. Una cosa morir por el Señor, la otra cosa es vivir por el Señor. Por tanto, cuando alguien necesitaba ayuda, mis hermanos, ellos estaban listos para ayudar. Ellos dieron liberalmente, generosamente. ¿Sabe qué? La palabra liberalidad, esta palabra, mis hermanos, es la palabra en griego, mis hermanos, haplotetos. Haplotetos, mis hermanos. Es una palabra muy interesante. Si nosotros tomamos esta palabra, liberalidad, va a ser la palabra aquí en griego, mis hermanos, haplotetos. Y es una palabra muy interesante, mis hermanos, porque habla de la generosidad, la liberalidad. Haplotetos es una palabra, mis hermanos, que significa un solo pensar. Un solo pensar. Quiere decir un solo pensar. La palabra es sinceridad. Sinceridad, un solo pensar, un corazón abierto, un corazón abierto, un corazón libre, un corazón libre. Abierta, eran transparentes. Estaban de acuerdo con el Señor, 100% a pesar de sus propias necesidades, estaban de acuerdo con el Señor. Haplotetes, liberalidad. Ellos eran generosos, completamente abiertos, transparentes, mis hermanos. Las iglesias de Macedonia estaban determinadas a dar, a abrir sus corazones y dar todo lo que ellos podrían dar. Estaban determinados que lo iban a hacer. A pesar de. Ahora, note bien que la palabra sinceridad, ¿okay?, es una palabra interesante porque esta palabra sinceridad, mis hermanos, esta palabra, si nosotros la tomamos, es sincera. Sincera. Y la sinceridad, mis hermanos, en griego, mis hermanos, es que uno daba puro, del puro corazón. Tú sabes que cuando se vendía las vasijas, mis hermanos, ¿no? Se vendían los productos, los platos y los vasos que eran de adobe, mis hermanos, y muchas veces, mis hermanos, estaban rayadas, y lo que la gente hacía es unía con cera. Si tú comprabas una vasija, mis hermanos, por ejemplo, una vasija, ¿no?, que tú comprabas, y vamos a decir que estaba rajada, ellos los unían con cera.
Y luego lo pintaban. Y cuando la gente iba al mercado a comprar, mis hermanos, mantenían ese producto debajo de la sombra, para que si tú no puedas notar, mis hermanos, la rajadura. Y los compradores astutos levantaban el producto a la luz del sol y le daban vuelta para ver. Si había una rajadura, mis hermanos, y estaba pegada con cera, ellos sabían que no podían poner ese plato, ese vaso, esa vasija, mis hermanos, no la podían poner en el sol porque se iba a derretir y luego se rajaba. En otras palabras, era una venta falsa, con otro propósito de engañar. La palabra aquí en griego, mis hermanos, haplotetos, mis hermanos, haplotetos quiere decir, mis hermanos, que ellos dieron puro, con el puro interés del otro, no con el interés de uno mismo, mis hermanos. Porque el que vendía este producto así, mis hermanos, era por sus propios intereses, por su propio beneficio, que es lo que se iba a aprovechar y ganar. Pero ser sincero o sinceridad es con el interés de otro. Esta palabra, haplotetos, mis hermanos, liberalidad, generoso. Tú das sin tu preocupación propia, se lo da a otro para ser de bendición. Y eso es lo que estaba hablando Pablo. Cuando él lo dice aquí, y lo dice bien, pero él lo dice súper claro en versículo 2, cuando él dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, a pesar de lo que estaban sufriendo, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Este era un pueblo que había sufrido, mis hermanos, habían sufrido como usted no se puede imaginar, debajo de la mano del ejército de los romanos. Y había una ley, un decreto oficial de los romanos y del gobierno local. Cualquiera persona que le brindaba ayuda a los que estaban siendo perseguidos en las calles, mis hermanos, le quitaron casas, le quitaron sus negocios, mis hermanos, mataron 40,000 de ellos, convirtieron a muchos de ellos en esclavos. Y si alguien era pescado en brindar ayuda a ellos sufrían el mismo padecimiento, iban a sufrir la misma cosa, es lo que tú tienes que comprender. Ahora, esta gente literalmente en las calles conocían muy bien los hermanos que estaban sufriendo. Lo que estaban sufriendo es en Jerusalén la misma cosa que ellos estaban sufriendo. Ellos lo conocían muy bien. Y con corazones sinceros mandaron una ofrenda para ayudar a esos benditos hermanos en Jerusalén. Sin ningún interés propio, ellos brindaron una ofrenda de amor. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían conocido el amor y el gozo del amor del Señor, que los sostuvo a ellos durante los tiempos más difíciles que ellos estaban enfrentando. ¿Y qué de nosotros hoy en día? ¿Andamos igual o se nos ha olvidado de nosotros la mano de Dios? Se nos ha olvidado de nosotros que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, como Dios envió la ayuda para sostenernos y para levantarnos. De esa misma manera, mis hermanos, y por eso digo que este es el desafío de ofrendar, de dar sincero, sin la cera. Y cuando su ofrenda se recibe, ¿con qué propósito se recibe? ¿Para ser de bendición o para aprovechar la bendición?